Hola, hola, mis chismosos empedernidos, amantes del drama y adictos a la vida de las celebridades. Una vez más, bienvenidos al epicentro de los cotilleos, su canal predilecto donde desmenuzamos las últimas tendencias, revelaciones impactantes y secretos a voces del firmamento del entretenimiento. Hoy, mis queridos seguidores, no les traemos un simple chisme, no, les presentamos un terremoto informativo. Prepárense para abrocharse los cinturones porque vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas más emblemáticas, queridas y, por qué no decirlo, turbulentas de la televisión turca, los inigualables Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como bien saben, la llama de su romance, aunque extinta en el terreno personal, continúa irradiando un calor inusitado en los corazones de sus legiones de fans, alimentando ríos de tinta en la prensa rosa y desatando un sinfín de especulaciones en las redes sociales. Y hoy, damas y caballeros, vamos a desentrañar el enigma que ha estado carcomiendo la curiosidad de Internet durante semanas, el fastuoso, el inimaginable, el opulentísimo regalo que, según los rumores más persistentes, Hande Erçel habría entregado a Kerem Bürsin. Sí, mis chismosos favoritos no están soñando. Dicen las lenguas viperinas, los informantes anónimos y los pajaritos que cantan en los sets de filmación que Hande, en un gesto de magnanimidad digno de una reina, habría sorprendido a su expareja con un presente que desafía la imaginación. Un regalo que, según se comenta, no solo evidencia la cordialidad y el respeto que aparentemente aún existe entre ellos, sino que también sirve como un testimonio del éxito arrollador y la inmensa fortuna que ambos han amasado gracias a sus fulgurantes carreras. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de los detalles jugosos y les revelemos la verdadera naturaleza de este supuesto obsequio, permítanme recordarles la importancia vital de suscribirse a nuestro canal. Así es, mis queridos adictos al chisme, presionen ese botón rojo y activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas de cada una de nuestras exclusivas. Nos comprometemos a inundar sus pantallas con vídeos semanales repletos de noticias de última hora, chismes calientes, entrevistas reveladoras, análisis profundos y un sinnúmero de curiosidades fascinantes del mundo del espectáculo. No se lo pueden perder. Y si este vídeo les está gustando tanto como anticipo, no duden en regalarnos un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de este bombazo informativo. Cuanto más grande sea nuestra comunidad, más explosivas serán nuestras revelaciones. Ahora sí, dejando atrás las formalidades y las súplicas por suscripciones, vamos al grano. Prepárense para un viaje vertiginoso a través de un universo de lujo desmedido y extravagancia sin límites, porque el regalo que Hande Erçel presuntamente obsequió a Kerem Bürsin es, simplemente inimaginable. Durante meses, la prensa del corazón turca ha estado vomitando ríos de tinta, especulando incansablemente sobre la naturaleza de este misterioso regalo. Algunos, con la audacia que caracteriza a los medios amarillistas, afirmaban que se trataba de un vehículo deportivo de altísima gama, un bólido digno de las pistas de Fórmula 1. Otros, más inclinados hacia la ostentación inmobiliaria, apostaban por una lujosa propiedad en el extranjero, un palacete en las costas del Mediterráneo o un ático con vistas a la ciudad que nunca duerme. Y como no podía faltar, algunos osados se atrevieron a mencionar la adquisición de un yate privado, una embarcación digna de un jeque árabe, equipada con todas las comodidades imaginables y lista para surcar los mares más exóticos del planeta. Imagínense, mis queridos chismosos, el nivel de especulación al que hemos llegado. La expectación era palpable, la tensión casi insoportable. Pero la verdad, como suele ocurrir en estos casos, es mucho más sorprendente, más reveladora y, me atrevería a decir, más inteligente que cualquier rumor por descabellado que sea. Según fuentes fidedignas, allegadas a la pareja y conocedoras de sus intimidades, Hande Erçel le regaló a Kerem Bürsin una participación accionaria en su flamante empresa de producción. Sí, mis chismosos han escuchado correctamente. Hande, quien desde hace tiempo ha manifestado su deseo de expandir sus horizontes más allá de la actuación, de incursionar en nuevos territorios creativos y de tomar las riendas de su propio destino, decidió dar el paso audaz de crear su propia productora de cine y televisión. Una empresa con la que pretende revolucionar la industria del entretenimiento turco, apostando por proyectos innovadores, arriesgados y con un sello distintivo. Y para sorpresa de propios y extraños, para asombro de la prensa y deleite de los fans, uno de los primeros socios en esta ambiciosa aventura empresarial es nada más y nada menos que Kerem Bürsin. Esta noticia, como era de esperar, ha generado una ola de reacciones encontradas entre los fans de la pareja. Algunos, aferrados a la llama de la esperanza y alimentados por el deseo ferviente de una reconciliación amorosa, ven este gesto como una señal inequívoca de que aún existe un vínculo profundo entre ellos, una conexión que podría reavivarse en el futuro. Otros, más pragmáticos y realistas, lo interpretan como un gesto de amistad sincera, de respeto profesional y de reconocimiento mutuo entre dos personas que compartieron una relación intensa, apasionada y lamentablemente efímera. Independientemente de la interpretación que cada uno le quiera dar, lo cierto es que se trata de un regalo sumamente inteligente, estratégico y sobre todo poderoso.
No solo demuestra la generosidad y la magnanimidad de Ande, sino también su visión de futuro, su confianza en el talento de Kerem y su apuesta por una colaboración fructífera y duradera. Imaginen, mis queridos chismosos, el impacto que esta decisión podría tener en la trayectoria profesional de ambos. Ande, como productora ejecutiva, tendrá la libertad de elegir los proyectos que más le interesen, de dar luz verde a ideas innovadoras, de apoyar a jóvenes talentos y de crear contenido que refleje su visión artística, su sensibilidad y sus valores. Y Kerem, como socio estratégico de la empresa, tendrá la oportunidad de participar en la toma de decisiones clave, de aportar su experiencia y su creatividad, de explorar nuevos roles dentro de la industria del entretenimiento y de desarrollar proyectos que lo desafíen como actor y como productor. Pero la cosa no termina ahí, mis chismosos. Esta nueva empresa de producción podría convertirse en una plataforma invaluable para impulsar el talento de otros jóvenes actores, guionistas, directores y creadores turcos que luchan por hacerse un hueco en la industria. Ande y Kerem, con su experiencia, su popularidad, su influencia y sus contactos, podrían convertirse en verdaderos mentores, en líderes inspiradores y en agentes de cambio dentro del panorama del entretenimiento turco. Ahora bien, la pregunta del millón que se hacen todos los fans es, ¿por qué Ande decidió hacerle este regalo tan generoso, tan inusual y tan sorprendente a Kerem? ¿Cuál es la verdadera razón, el motivo oculto, la motivación secreta que se esconde detrás de este gesto tan inusual? Según nuestras fuentes confidenciales, Ande siempre ha admirado profundamente el talento, la inteligencia, la creatividad y la pasión de Kerem. A pesar de que su relación sentimental no llegó a buen puerto, ella reconoce su valía como actor, como productor, como emprendedor y como ser humano. Además, ambos comparten una visión similar sobre el futuro de la industria del entretenimiento turco, una visión que apuesta por la innovación, la diversidad, la calidad y el compromiso social. Ande cree firmemente que Kerem tiene mucho que aportar a su nueva empresa, que su experiencia y su talento son imprescindibles para lograr el éxito y que juntos pueden alcanzar metas que serían imposibles de lograr por separado. Ella confía en su instinto, en su intuición y en su buen juicio, y está convencida de que esta asociación será muy beneficiosa para ambos, tanto en el plano profesional como en el personal. Por su parte, Kerem se sintió sumamente honrado, halagado, agradecido y, por qué no decirlo, sorprendido por el gesto de Ande. Él siempre ha valorado su amistad, su apoyo incondicional, su sinceridad y su capacidad para verlo más allá de las cámaras y los flashes. Está emocionado de poder trabajar con ella en este nuevo proyecto, de compartir su visión y de contribuir a convertir su sueño en realidad. Kerem ve esta oportunidad como un nuevo desafío, como una forma de reinventarse profesionalmente, de explorar nuevas facetas de su talento y de demostrar su valía como productor. Él está dispuesto a poner todo su empeño, su dedicación, su experiencia y su pasión al servicio de la empresa, a colaborar estrechamente con Ande y a trabajar incansablemente para convertirla en un referente de la industria del entretenimiento turco. Ahora bien, es fundamental recordar que esta información, por más creíble y plausible que parezca, no ha sido confirmada oficialmente ni por Ande ni por Kerem. Todo se basa en fuentes anónimas, en rumores que circulan por la prensa turca y en especulaciones que se han propagado como la pólvora en las redes sociales. Sin embargo, la credibilidad de estas fuentes es alta y la información que han proporcionado en el pasado ha resultado ser precisa y veraz. Además, la noticia de la creación de la empresa de producción de Ande Erçel ha sido confirmada por varios medios de comunicación turcos de renombre, incluyendo periódicos, revistas y portales de noticias especializados en el mundo del espectáculo. Y aunque no se ha mencionado explícitamente la participación de Kerem Bürsin en la empresa, la especulación al respecto es muy fuerte y la mayoría de los medios dan por hecho que el actor formará parte del proyecto de una u otra forma. Por lo tanto, podemos decir con cierta seguridad y sin temor a equivocarnos que este rumor tiene mucho de verdad, que hay una base sólida que sustenta la información y que es muy probable que Ande Erçel le haya regalado a Kerem Bürsin una participación en su nueva empresa de producción. Y si se confirma oficialmente, estaríamos ante un hito en la historia de las relaciones entre celebridades, un ejemplo inspirador de cómo dos personas pueden mantener una relación de amistad, respeto y colaboración profesional después de una ruptura amorosa. Pero volviendo al tema central del regalo, es importante destacar el valor simbólico, el significado profundo y el mensaje poderoso que encierra este gesto. No se trata solo de una participación accionaria en una empresa, sino de una muestra de confianza, admiración, apoyo mutuo, generosidad y visión de futuro. Ande está demostrando que cree en el potencial de Kerem, que valora su talento y su experiencia, que confía en su capacidad para superar los obstáculos y que está dispuesta a invertir en su futuro profesional. Y Kerem está demostrando que aprecia la amistad de Ande, que admira su espíritu emprendedor, que respeta su visión artística y que está dispuesto a trabajar con ella para alcanzar sus objetivos. Esta actitud es admirable, inspiradora y digna de imitar. En un mundo donde las relaciones suelen terminar en rencor, resentimiento, venganza y odio, Ande y Kerem nos dan una lección de madurez, profesionalismo, inteligencia emocional y capacidad para perdonar y seguir adelante.
Ahora, la gran incógnita que nos corroe la curiosidad es, ¿qué tipo de proyectos producirá la empresa de Hande y Kerem? Veremos nuevas series de televisión, películas de gran presupuesto, documentales impactantes, obras de teatro innovadoras o incluso programas de entretenimiento revolucionarios. Según nuestras fuentes, la empresa tiene previsto producir una amplia variedad de contenido, dirigido a diferentes públicos, plataformas y mercados. Hande y Kerem quieren explorar nuevos géneros, formatos y estilos, y están abiertos a trabajar con talentos emergentes y consagrados, tanto de Turquía como de otros países. Se rumorea que uno de los primeros proyectos de la empresa será una serie de televisión protagonizada por Hande Erçel y dirigida por un reconocido director turco, cuyo nombre se mantiene en secreto. La serie, al parecer, será una comedia romántica con toques de drama, que abordará temas relevantes para la sociedad actual, como el empoderamiento femenino, la diversidad sexual, la salud mental y la lucha contra la discriminación. También se habla de la posibilidad de producir una película de acción protagonizada por Kerem Bürsin, un thriller trepidante con escenas de riesgo y efectos especiales de última generación. La película, según los rumores, será una coproducción internacional y contará con la participación de actores y técnicos de diferentes países, lo que le dará un alcance global y la posibilidad de competir en los festivales de cine más prestigiosos del mundo. Pero más allá de los proyectos específicos, lo importante es la visión que Hande y Kerem tienen para su empresa, el sello distintivo que quieren imprimir a su producción y el impacto que esperan generar en la sociedad. Ellos quieren crear contenido que sea entretenido, sí, pero también significativo, relevante, inspirador y transformador. Quieren contar historias que hagan reflexionar, que emocionen, que generen debate, que fomenten el diálogo y que contribuyan a construir un mundo mejor. En resumen, el lujoso regalo de Hande Erçel a Kerem Bürsin es mucho más que un simple obsequio, un gesto de cortesía o una muestra de buena voluntad. Es una declaración de intenciones, una apuesta por el futuro, un acto de generosidad y una prueba de que el amor, en sus diversas formas, puede trascender las barreras del tiempo, la distancia y las diferencias. Es una señal de que Hande y Kerem, a pesar de no estar juntos como pareja, seguirán siendo una fuerza imparable dentro de la industria del entretenimiento turco, dos talentos que se complementan, se potencian y se inspiran mutuamente. Así que estén atentos, mis chismosos, a las próximas noticias sobre esta nueva empresa de producción. Estamos seguros de que nos sorprenderán con proyectos innovadores, arriesgados, emocionantes y llenos de corazón. Y recuerden, sigan sintonizando nuestro canal para estar al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo, para enterarse de los chismes más jugosos, para descubrir los secretos mejor guardados y para disfrutar de contenido de calidad que les hará reír, llorar, reflexionar y soñar. Siempre tenemos algo interesante que contarles. Y bien, mis chismosos empedernidos, llegamos al final de este vídeo lleno de sorpresas, revelaciones impactantes y chismes jugosos. Recapitulando, hemos hablado del rumor que ha estado circulando sobre el lujoso regalo que Hande Erçel le habría hecho a Kerem Bürsin, que resultó ser nada menos que una participación en su nueva empresa de producción. Un gesto que va más allá de lo material y que simboliza amistad, respeto profesional y una visión compartida del futuro del entretenimiento. Hemos explorado las posibles razones detrás de este regalo, desde la admiración de Hande por el talento de Kerem hasta la confianza que ambos tienen en su capacidad para crear proyectos innovadores y significativos. También hemos especulado sobre los posibles proyectos que la empresa podría tener en mente, incluyendo una serie de televisión protagonizada por Hande y una película de acción con Kerem como protagonista. En definitiva, este rumor, que parece tener mucho de verdad, nos muestra un lado más maduro, profesional y humano de Hande Erçel y Kerem Bürsin, demostrando que las relaciones pueden evolucionar y transformarse en algo aún más valioso después de una ruptura amorosa. Antes de despedirnos, queremos agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó hacerlo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad y noticias exclusivas del mundo del espectáculo. Y ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué les parece este regalo de Hande a Kerem? ¿Creen que hay esperanza de una reconciliación amorosa? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver producidos por la empresa? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido interesante. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras notificaciones. Los esperamos en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando del mundo del espectáculo. Chao, chao.